Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Discutiendo con su suegra, la mujer salió corriendo del piso, pero al ver en el ascensor que había olvidado cambiarse de zapatos, volvió sigilosamente y por casualidad escuchó una conversación entre su esposo y su suegra. No había tiempo que perder. Conócete y valórate. Eso siempre decía su madre, y Valeria estaba totalmente de acuerdo. Alta, esbelta, con un andar ligero y elegante, atraía miradas y fascinaba. Valeria utilizaba sin pudor ese efecto, siempre conseguía lo que quería. Desde una muñeca nueva en la infancia hasta algún regalo de un chico encaprichado en la adolescencia. Jamás le faltaron voluntarios para cargarle la mochila del colegio o ayudarla con los trabajos de la universidad. No obstante, era lo bastante inteligente como para no mostrar abiertamente su actitud utilitaria hacia los hombres. En lugar de eso, aceptaba con gracia sus atenciones. Su familia era de lo más sencilla, pero eso no disminuía las aspiraciones de Valeria. Al contrario, como sabía que sus padres no podrían darle un gran impulso en la vida, debía pensar estratégicamente. Estaba convencida de que solo se casaría con un hombre hecho y derecho, que pudiera ofrecerle estabilidad y seguridad. No estaba dispuesta a contar monedas ni a suplicar por caprichos femeninos. Los chicos sin ingresos propios no le interesaban en absoluto. Eso no está bien, es como si eligieras una pala en la ferretería, no a un hombre que amas, le decía su amiga Patricia. Pero Valeria solo encogía sus delicados hombros con gesto caprichoso. ¿Qué se podía esperar de Patricia? Gorda, poco agraciada, inteligente, sí, pero ¿a quién le importa eso hoy en día? Patricia había ingresado fácilmente a una carrera prometedora, mientras que Valeria tuvo que conformarse con la universidad que la aceptó. El destino de la mujer no es matarse trabajando de 8 a 5, insistía Valeria. Lo importante es casarse bien y luego disfrutar de los frutos. ¿Y qué tienes tú para ofrecerle a tu futuro esposo?, preguntaba Patricia, ajustándose las gafas y mirando a su amiga con seriedad. ¿Qué le das tú a cambio de que te cargue sobre sus hombros? Belleza, inteligencia, modales, la capacidad de inspirarlo a ser mejor, empezaba a enumerar Valeria, doblando uno a uno sus finos deditos. Detrás de cada gran hombre siempre hay una mujer. Patricia dudaba que su amiga pudiera nombrar siquiera a 3 hombres históricos con esas características, pero asentía por cortesía. Eran como polos opuestos de un imán, más diferentes, imposible, pero por eso mismo se atraían. Valeria se mantuvo fiel a sus principios hasta los 26 años. Había tenido muchísimos pretendientes y propuestas de matrimonio con frecuencia, pero las rechazaba sin remordimientos. ¿Y qué puede ofrecerme él?, comentaba sinceramente con su madre o con su fiel Patricia. No tiene casa propia y me propone meternos en una hipoteca. ¿Para qué? ¿Para que luego me controle cada peso? Yo no soy una cualquiera. Pero tener un piso hipotecado no está tan mal, suspiraba Patricia. Al menos sería algo tuyo. A mí me parece un buen trato. Además, ese chico es encantador, atento, te adora. Te mira como si fueras una obra de arte. Muchos me miran así. Pero vivir apretándome el cinturón mientras él se parte la espalda pagando la hipoteca, no, no es lo mío. Un verdadero hombre debe traer a su mujer a su cueva. Eso es ley desde la época de los mamuts. Y si me ama de verdad, ya me dará un hogar, sin necesidad de hipoteca. Su madre aprobaba totalmente este enfoque. Valeria era realmente una belleza, una joya. Ella misma se había casado con el padre de Valeria solo para poder quedarse en la capital, lejos del pueblito donde había nacido. El padre era un hombre tranquilo, sumiso, que nunca le contradecía. Criaron a su única hija como a una princesa. Y su madre estaba orgullosa. Nuestra niña no se va a conformar con poco, decía. No va a desperdiciar su juventud y su belleza por palabras vacías. Que encuentre un hombre bueno, atractivo, que la quiera y tenga algo que ofrecer.
Conoció a Carlos poco después de graduarse, cuando empezó a trabajar en una empresa de logística. Allí, con su mirada entrenada, lo identificó entre los clientes. Era joven, pero ya dirigía el departamento logístico de una gran empresa. Y Valeria decidió que sería suyo. No le costó mucho conseguir una reunión profesional con él. Se preparó a fondo, y Carlos quedó tan impresionado con sus habilidades que incluso habló de ella con sus superiores. Y entonces, como si el destino conspirara a su favor, un día llovió intensamente mientras conversaban sobre procesos de carga. ¡Qué desastre!, exclamó Valeria. ¿Y ahora cómo vuelvo a casa? Los buses estarán a reventar y el metro ni se diga. Además, vine con sandalias y sin abrigo. Yo te llevo, dijo Carlos con amabilidad, iniciando así su acercamiento no laboral. Y como ya sabía Valeria, pronto comenzaron a verse con más frecuencia. Él era exactamente el tipo de hombre con el que disfrutaba estar. Carlos le hablaba con gusto de su vida, aunque no había mucho que contar. Su padre había fallecido 6 años antes, dejándole una amplia vivienda de 4 habitaciones. Por suerte tenía beca, así que pude terminar la universidad, contaba Carlos. Fue un golpe durísimo. Mi madre sufrió mucho, pensé que también la perdería. ¿Y ya lo superó?, preguntó Valeria, aunque pensaba, 6 años, ya tuvo tiempo de sobra. Sí, se ha acostumbrado, sonrió Carlos. Incluso compró una casa de campo a unos 30 kilómetros y pasa allí medio año, desde primavera hasta otoño. Tiene un rosal precioso, invernaderos, una pérgola cubierta de uvas, todo hecho por ella. Valeria fingía interés. Estaba claro que Carlos adoraba a su madre, así que si quería conquistarlo, debía al menos aparentar afecto por ella. Así que, entusiasmada, pidió visitarla el fin de semana. Mis parientes del pueblo tienen tierra, pero nunca algo tan bonito, comentó con tono modesto. Todo es para producir, huerto aquí, frutales allá. Yo siempre soñé con un jardín de flores, rosas, dalias, capuchinas. Entonces te llevarás de maravilla con mamá, afirmó Carlos. Fue profesora de biología y lo explica todo con rigor. Seguro te muestra el jardín, y hasta te da tu propio rincón para plantar algo. Ojalá fuera sábado ya, susurró Valeria, poniendo la mano en el brazo de Carlos. Carlos solo sonrió. Estaba convencido de haber encontrado por fin a la mujer con quien formar un hogar. Su anterior relación había terminado mal, su exnovia, a quien había amado de verdad, lo dejó por su mejor amigo. Con Valeria, sentía que renacía. María Consuelo, la madre de Carlos, recibió a la pareja con una sonrisa y una mesa llena de delicias. Estos tomatitos los conservé yo misma, decía mientras iba sacando platillos. Y no se vayan sin probar los pepinillos. Los cultivé y preparé con mi receta secreta de hierbas aromáticas. Son realmente deliciosos, admitió Valeria, sin fingir. Le encantó la cálida bienvenida. Con otros chicos, sus madres siempre la habían mirado por encima del hombro. En cambio, María Consuelo era todo amabilidad, como si ya la aceptara como una hija. Luego de la comida, Carlos fue a ayudar en el jardín, y Valeria se quedó con su suegra en el invernadero, donde siguió sorprendiéndose, esta vez, de forma genuina. Esta variedad la desarrollé yo misma, dijo María Consuelo, agachándose junto a una hilera de flores. No soy una gran mejoradora de plantas, pero puse mucho empeño. Mira lo que logré. Espero seguir perfeccionándola y hacerla más resistente al frío, para que florezca al menos hasta finales de noviembre. Valeria se puso en cuclillas y aspiró profundamente el aroma de la flor. Usted es una verdadera maga, dijo, girándose hacia María Consuelo. Me da la impresión de que si clavara un palo en la tierra, también florecería y daría fruto. Ay, niña, ¿qué cosas dices? Rió la mujer, moviendo las manos como si espantara un cumplido, aunque visiblemente halagada. Pero te lo agradezco. Eres una buena muchacha, tienes luz.
Me alegra que Carlos haya traído justo a ti. María Consuelo, por supuesto, sabía de la dolorosa relación anterior de su hijo, pero no tenía intención de contarle nada a Valeria. Se alegraba como madre por su hijo, que por fin parecía haber encontrado la felicidad. Carlos no ganaba tanto como Valeria soñaba, pero era perseverante, talentoso, con futuro. Así que, después de sopesar bien los pros y los contras, Valeria decidió que era una buena opción. Es tierno, bueno, atento, enumeraba sus cualidades a Patricia. Y muy detallista. ¿Puedes creer que ningún hombre recuerda la fecha del primer beso o del aniversario del primer encuentro? Pues él me felicita por cada pequeña cosa. ¡Qué suerte tienes, Valeria!, suspiraba Patricia. Aunque, desde el punto de vista de Valeria, Patricia no tenía de qué quejarse, también tenía novio, quizá no tan brillante, pero sí cariñoso. Valeria no tenía prisa por oficializar la relación. Estaba encantada con el hecho de que Carlos la adorara, literalmente. Pero dar el paso de casarse significaba cortar cualquier vía de escape si las cosas no salían bien. Amaba a Carlos tanto como podía amar a alguien, pero no descartaba que la vida diera giros inesperados y era mejor estar preparada. Medio año después, Patricia se casó. Su novio trabajaba en un instituto de investigación, así que no hubo gran celebración. Se casaron discretamente, alquilaron un coche, recorrieron la ciudad y terminaron en un café sencillo. Fue entonces cuando Valeria pensó que quizá había llegado el momento de hacer feliz a su Carlitos. Qué pena que Patricia no haya lanzado el ramo en su boda, le dijo a su novio. Estoy segura de que lo habría atrapado yo. Carlos la miró con sus grandes ojos castaños, rodeados de largas pestañas, y preguntó. Mi cielo, ¿me estás insinuando que ya va siendo hora de hablar de matrimonio? La franqueza del comentario descolocó a Valeria. Por un lado, toda mujer que se respete sabe que jamás debe pedirle a un hombre que se case con ella. La propuesta debe llegar sola. Ella, como mucho, debería meditar si ese hombre es digno de tal honor. Pero, por otro lado, Carlos parecía encantado con su situación actual y Valeria estaba dividida. Si Patricia podía vestirse de blanco, ¿por qué ella no iba a tener una boda por todo lo alto? Carlos pareció leerle los pensamientos. ¿Estás segura de que soy ese príncipe azul con el que quieres pasar tu vida? Valeria apoyó las manos sobre el pecho de Carlos y, presionando cada palabra, le dijo lentamente. ¿Tú dudas siquiera un minuto de que puedes hacerme feliz de verdad? Nunca lo he dudado, susurró Carlos, y la besó con pasión. No hablaron más del tema ese día, pero a los pocos días Carlos la llevó a un restaurante y le hizo una propuesta de matrimonio como ella soñaba, flores, música, velas y, por supuesto, un bonito anillo dorado en una cajita de terciopelo. Has acertado plenamente, dijo satisfecha la madre de Valeria. No importa cuánto tenga un hombre, lo importante es que esté dispuesto a invertir tiempo y dinero en ti. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta, repitió Valeria, admirando cómo brillaba el anillo en su dedo. Valeria quería una boda lujosa. Después de todo, pensaba casarse una sola vez en la vida, y tenía que ser inolvidable. ¿Estás segura de que no podemos hacer algo más sencillo? Intentó plantear Carlos. Dudo que podamos permitirnos esculturas de hielo, fuegos artificiales y decoración floral adicional. ¿Te duele gastar dinero en mí? Preguntó Valeria, inflando los labios con gesto ofendido. Yo creía que estabas dispuesto a todo por mi felicidad. Amor, ¿pero la felicidad está en esculturas de hielo y fuegos artificiales? Replicó Carlos. Pensé que podríamos usar ese dinero para una luna de miel romántica. Playas, arena, sol, recuerdos hermosos, fotos inolvidables. Las esculturas de hielo también salen bien en las fotos, insistió ella con tono de niña caprichosa. ¿O acaso crees que podemos prescindir de nuestra luna de miel? Es nuestra luna de miel, Carlos. ¿Quieres todo eso más el viaje? Señaló la larga lista que ella había preparado.
Me voy a casar una sola vez, y esta boda será única, declaró Valeria como en un desfile militar. Si tenemos la oportunidad de hacerla memorable, ¿por qué privarnos? Porque no tengo tanto dinero, dijo Carlos encogiéndose de hombros. Esa cantidad no está a mi alcance. Valeria seguía mostrándose dolida, haciendo evidente que lo quería todo. Eres como una niña mimada, decía Carlos, moviendo la cabeza, sin encontrar la fuerza para decirle que no. Con esos pensamientos tristes, fue a ver a su madre y le explicó que quizá tendría que endeudarse para complacer a Valeria con una boda lujosa y un viaje de luna de miel. A nadie se le puede prohibir vivir con estilo, comentó brevemente María Consuelo. ¿Y qué piensas hacer? Eres joven y no creo que consigas un préstamo tan alto. Además, luego hay que pagarlo. Y si Valeria empieza a exigirte así, no le será fácil salir adelante. Pero la amo, dijo Carlos, casi en voz baja. Con el tiempo se acostumbrará a nuestra vida. Además, para una mujer, la boda es como su primer gran baile. Su primer baile, repitió María Consuelo. Se levantó de la mesa y regresó unos minutos después con un paquete grueso en las manos. Hijo, mira. Estuve ahorrando para emergencias. Mamá, por favor, no, Carlos negó con la cabeza, poniendo sus manos sobre las de su madre. No quiero que me des tus ahorros. Hijo, es lo mínimo que puedo hacer. Y créeme, me alegra usarlos en una ocasión tan feliz como tu boda. Acéptalo con el corazón tranquilo. Tal vez no alcance para todos los caprichos de Valeria, pero te facilitará la vida. Eres la mejor mujer del mundo, mamá, dijo Carlos, abrazándola con fuerza. Solo espero que después de la boda siempre lo recuerdes, susurró ella, acariciándole el cabello. ¿Cuándo creciste tanto, mi pequeño? Valeria se alegró enormemente al saber que, gracias a su futura suegra, tendrían una boda espectacular. ¿Ves que yo tenía razón? Gritó feliz. Sabía que lo lograrías, mi amor. Bravo. En realidad fue gracias a mi madre, dijo Carlos con cierta timidez. Sin sus ahorros, no habría sido posible. Mucho menos la luna de miel. Siendo sincero, después de aquella confesión, Carlos esperaba algo parecido a un gesto recíproco. Le parecía justo que su prometida dijera que sus padres también iban a colaborar con los gastos de la boda, porque eso sería lo correcto. Pero Valeria no dijo ni una palabra sobre eso. En cambio, parloteaba emocionada sobre el peinado que se había imaginado y lo importante que era encontrar al mejor maquillador para brillar ese día. Carlos la escuchaba durante mucho rato, disfrutando de su voz dulce, hasta que, con calma, preguntó: ¿Y tus padres van a ayudar con algo? Si pudieran aportar aunque sea un poco, podríamos guardar algo para después de la boda, para empezar nuestra vida juntos. Creo que nos haría falta. Valeria lo miró tan sorprendida, que Carlos se quedó mudo. ¿Qué había provocado esa reacción? ¿Pero qué estás diciendo? Exhaló con énfasis. ¿Qué se le puede pedir a la novia? Es el novio quien debe encargarse de mantener a su esposa. ¿Y cómo va a hacerlo si ni siquiera puede pagar la boda? Carlos no supo qué contestar. Claro que ganaba bien y aspiraba a más, pero siempre pensó que una pareja debía compartir la carga. Además, Valeria nunca antes había dado a entender semejantes exigencias. De todos modos, decidió no discutir. Ya tendrían tiempo de hablar de presupuesto familiar. Por ahora, había asuntos más agradables. La atrajo hacia sí y la besó con pasión. También resolvieron el tema de la vivienda con cierta elegancia. Aunque no fue fácil, Carlos logró apelar al sentido común de su prometida. Valeria insistía en que una pareja joven debía vivir sola, pero Carlos propuso una opción más accesible. ¿Y si vivimos con mi mamá por ahora? Mira, el piso es grande, tiene 4 habitaciones. Podemos estar cada uno por su lado y no cruzarnos ni una vez al día.
Además, la mitad del año ella vive en su casa de campo, no nos molestará. Vivir con alguien implica adaptarse a sus costumbres, arrugó la nariz Valeria. Y eso siempre es difícil para los jóvenes. Las personas mayores se quejan de todo, nada les gusta. Sabes, Carlos, la vejez no es ninguna alegría. Hay que respetarlos, sí, pero vivir juntos bajo el mismo techo no es lo ideal. ¿Pero qué dices? ¿Mi madre una anciana? Se sorprendió Carlos. Sí, es súper moderna. Y usa el smartphone, el portátil, toda la tecnología. Además, sabes que renové todo el piso, está bien decorado. Estaremos cómodos. Viendo su determinación, Valeria no discutió más. Ya había entendido que Carlos y su madre estaban unidos por lazos invisibles difíciles de romper. Aunque tampoco le agradaba la idea de convivir con la suegra. Su propia madre le había dado un consejo interesante. No discutas con Carlitos. Si pudiera decidir por sí mismo, ya te habría llevado lejos de ahí. Pero claro, casi ningún hombre disfruta viviendo al lado de su madre. Seguro es ella quien mueve los hilos para no soltarlo. Tú ahora no digas nada. Pero cuando te embaraces, ponle una condición, o vivimos en un piso aparte, o me hago un aborto. Valeria consideró la idea bastante sensata. Vivir junto a su suegra no era nada apetecible, pero tampoco quería atacar a Carlos. Lo amaba, eso era indudable. Si él mismo decidía irse a vivir aparte, esperando con ilusión al bebé, sería perfecto. Incluso sonrió al imaginar esa escena. Carlos sería un excelente padre. El día de la boda se acercaba. María Consuelo no podía evitar la sensación de que Valeria empezaba a comportarse como toda una señora caprichosa. Veía claramente que a Carlos le costaba, pero él cumplía cada orden de su prometida y murmuraba: bueno, solo nos casamos una vez, que sea como ella quiere. Al final, ¿no soy un hombre? No está tan caro tampoco. ¿Eso te lo dijo Valeria? No aguantó un día María Consuelo, aunque hasta entonces había mantenido la boca cerrada. Porque si haces las cuentas, no sale barato, Carlitos. Tu novia quiere una boda de lujo, eso está claro. Solo se vive una vez, solo nos casamos una vez, suspiró Carlos. Hay que estirar las piernas según la sábana, cortó ella tajante. Viendo que el rostro de su hijo se entristecía, se apresuró a suavizar el tono. Es buena chica, pero le encanta gastar. No gana tanto, pero siempre encuentra dónde poner la plata. Es derrochadora, Carlitos. Muy derrochadora. Carlos pareció aliviado de que su madre lo entendiera. Pero la amo tal y como es. Entonces ámala, cedió María Consuelo. Ya madurará. Todavía es joven, inmadura. Carlos asintió y se quedó haciendo cálculos mentales. María Consuelo salió de su habitación dejando la puerta entornada. Había conocido muchas coquetas en su vida, casi podía escribir un manual. Pero a Valeria no la había calado desde el principio. Aunque, se reprendió, ¿y si está siendo injusta con ella? ¿Quién no quiere una boda de ensueño después de ver tantas vidas perfectas en las redes? Ella misma, con Miguel, también tuvo una boda cara para la época, alquilaron un restaurante, pusieron muñeca en el capó de los coches y bailaron hasta el amanecer. Tal vez se estaba convirtiendo en la suegra típica, quisquillosa, gruñona. Sonrió apenas con las comisuras y se prometió no meterse más. Tenía cosas más importantes que hacer. Si iban a vivir con ella, al menos debía poner el piso en orden para no pasar vergüenza con la joven esposa. La celebración fue tan espectacular que Valeria no dudó en subir fotos y videos a todas sus redes. Muchas imágenes aún estaban por editar, ya que contrató profesionales que pedían un mes para el montaje. Pero mientras tanto, se conformaba con el contenido rápido. Carlos, eso sí, brillaba de felicidad. Llevaba a su esposa del brazo como si flotara, y cualquiera que los mirara podía ver la dicha.
Valeria resplandecía como cobre recién pulido. Estaba orgullosa de cómo había organizado todo. No se casó con un hijo de oligarca, como soñaba, pero Carlos era joven, guapo, ambicioso y loco por ella. ¿Qué más se podía pedir? Patricia y su esposo también se alegraban por los recién casados, aunque ella no entendía del todo por qué Valeria se había conformado con Carlos. A su parecer, apuntaba mucho más alto. Su marido, notando su expresión, le susurró al oído: «A tu amiga ambiciosa le resulta más fácil manejar a uno como este. Un tipo duro la pondría en su sitio. Pero este le va a cumplir todos los caprichos». Es evidente. Patricia asintió. El diagnóstico era claro. Solo quedaba una duda: ¿cómo era posible que Carlos no se diera cuenta? Después de la boda, los novios se fueron de luna de miel a un destino espectacular, viaje que Valeria le arrancó a su marido casi a la fuerza. Cada vez que Carlos intentaba explicarle que eso los dejaría sin ahorros, ella lo miraba con ojos de niña herida bajo su flequillo, y él no podía más que suspirar y ceder. Al regresar, María Consuelo les había preparado 2 habitaciones. Valeria le agradeció con calidez por haberse esforzado en crearles un hogar cómodo y acogedor. «¿Ves?», decía Carlos feliz. «Ustedes se llevan tan bien que pronto me van a estar persiguiendo por toda la casa por cualquier tontería». A María Consuelo le alegraba que valoraran sus esfuerzos. Especialmente cuando Valeria halagaba su cocina. «Nunca me saldrá algo tan rico. Para chuparse los dedos. Pero sí es facilísimo. Te enseño, ya verás», contestaba encantada María Consuelo, empezando sus clases improvisadas. Pero Valeria nunca tenía tiempo para aprender. Siempre decía que estaba muy ocupada en el trabajo, que estaba cansada, o ponía cualquier otra excusa. Afortunadamente, era octubre y la temporada en la casa de campo había terminado, así que Valeria no dudaba de que María Consuelo seguiría deleitándolos con sus obras maestras culinarias unos meses más. Pero poco a poco, sin que nadie lo notara aún, empezaron a acumularse nubes sobre sus cabezas. Carlos, con ternura y alegría, contemplaba cómo su joven esposa revoloteaba frente a él con una bata corta de seda. Esa prenda la había conseguido recientemente tras insistencias de Valeria, y aunque costó una fortuna, él no se arrepentía de ni un solo peso. Para Carlos, la felicidad de su mujer no tenía precio. «¿Qué, mi amor? ¿Te gusto?», preguntó Valeria, girando sobre sí misma y sonriendo al notar la mirada atenta de su esposo sobre cada movimiento de su silueta esbelta. «Estoy loco por ti», dijo Carlos, atrayéndola hacia sí y besándola en el cuello. «¿Qué haces?». Valeria lo golpeó suavemente en los hombros con las manos y se apartó bruscamente. «¿Qué hice mal?», preguntó desconcertado Carlos. «Solo estoy besando a la mujer más maravillosa del mundo, a la que tengo el privilegio de llamar esposa desde hace 5 meses. Mamá lo va a oír todo», susurró horrorizada Valeria. «Y luego empezarán las quejas de que no nos comportamos como es debido». Carlos encogió de hombros. No sabía qué responder a eso. Hasta ahora, su madre nunca había insinuado que se sintiera incómoda conviviendo con ellos. Valeria notó su expresión y se apresuró a explicarse, como si hablara con un niño. «Mira, trabajó toda su vida en una escuela, así que seguro nos va a dar lecciones sobre cómo comportarnos. Así que, cuando mamá esté cerca, manos pegadas al cuerpo». Bueno, eso ya es exagerar. Carlos no pudo evitar reír. «Mi madre es muy moderna, si quieres saberlo. Además, no hicimos nada malo. Solo te abracé y te besé. ¿Qué hay de malo en eso?». Valeria no dijo nada, pero lo miró de tal forma que Carlos sintió una punzada de culpa. «Está bien, no te enojes», no lo decía con mala intención. Se acercó por detrás y le puso las manos sobre los hombros. «Esperemos a que tu mamá salga de casa, y ahí sí», propuso Valeria con una sonrisa traviesa. Carlos asintió, abrazándola, aunque pensó que era febrero, que nevaba sin parar,
y que su madre no tenía a dónde ir. Poco después, la extraña obsesión de Valeria con que su suegra descubriera cualquier detalle de su intimidad empezó a filtrarse incluso en sus momentos más privados. Mamá lo va a oír todo. Valeria empujaba a su esposo incluso por las noches, cuando él intentaba abrazarla. Pero si mamá ya duerme, decía Carlos, confundido. Sé cómo duerme, rezongaba Valeria. Ayer en la cocina me sonrió de una forma tan sospechosa. Entendí todo. Me estaba diciendo con esa sonrisa que escucha todo y lo sabe todo. Carlos contuvo el impulso de tocarle la frente para comprobar si tenía fiebre. ¿Qué estás diciendo, Valeria? Intentó calmarla. Mi mamá solo te trata con cariño. ¿Qué tiene de malo? Pues mucho, replicó ella con brusquedad, retirando su mano de la de él y dándole la espalda. Vivimos como en un campo de concentración, bajo vigilancia constante. Como si no tuviéramos derecho a una vida privada. Somos esposos y tenemos que abrazarnos a escondidas, en silencio, por miedo a que mamá escuche. Y disfrutar en la cocina, o en el baño, o andar en ropa interior. Prohibido. Ni siquiera podemos pensarlo. Me siento tan frustrada, Carlitos. Valeria, eso está solo en tu cabeza, susurró Carlos, aunque ya sentía ganas de gritar. ¿Qué te estás imaginando? Me imagino, dijo ella sin girarse, que toda pareja joven debe vivir separada de sus mayores. Es triste que mi amado esposo no lo entienda. Pero si tenemos espacio suficiente y mi madre no te molesta, ¿por qué vivir separados? Insistía Carlos. Ustedes se llevan muy bien. A veces creo que es más sincera contigo que conmigo. ¿Y crees que eso me gusta? Estalló Valeria. Apenas llego del trabajo, Sas empieza a preguntarme cosas. Muchas cosas, Carlos. ¿Que cómo fue el día, que hubo de nuevo en la oficina? Dime tú, ¿te gustaría que te pidieran un informe diario? Carlos negó con la cabeza y se sentó de golpe en la cama. Escúchame, mi amor, ¿qué estás diciendo? No entiendo nada. Nunca vi que mi madre te tratara mal. ¿Ahora resulta que es una especie de Richelieu esperando hacerte daño? ¿Me explicas? Ya empiezas a burlarte. Valeria se tapó la cara con las manos y rompió a llorar. Sabía que tu mamá lograría ponerte en mi contra. Ya basta. Esto no me gusta. No entiendo qué pasa. Carlos se levantó de un salto, rodeó la cama y la miró a los ojos. Dímelo todo. Detalladamente. Pero sin lágrimas, por favor. No pasa nada. Ve y pregúntale a tu mamá. Pero yo no me siento cómoda en esta casa. No, Carlitos. Siento que la señora María Consuelo está esperando mi primer error. Sin decir más, Carlos se acarició el mentón, se puso la bata y salió. No entendía qué estaba ocurriendo, pero sabía que debía escuchar la otra parte. Vio luz bajo la puerta de su madre, golpeó suavemente y giró el picaporte. Mamá, dijo con cautela, Valeria se queja de que a veces no la tratas bien. ¿De verdad? María Consuelo levantó la vista de la novela que leía. Entonces pídele que te cuente con lujo de detalles. Te juro, Carlos, que no le he hecho ningún daño. Lo sé, no te enojes, Carlos agitó las manos. Solo necesito entender qué pasa. Se llevaban bien, y ahora esto. Y ahora resulta que la suegra que siempre está en casa cansa a la señorita, que quiere sentirse dueña de su propio hogar, dijo María Consuelo con una sonrisa. ¿Y qué hago entonces? Carlos negó con la cabeza. Creo, hijo, que es momento de sentarse con Valeria a negociar cómo conseguir su propio lugar. Será un apartamento pequeño, y ella debe estar preparada para eso. ¿Quieres decir que tendremos que endeudarnos? Carlos suspiró y se apoyó en el marco de la puerta. Quiero decir que, mientras sigan viviendo aquí, las quejas solo aumentarán, respondió María Consuelo con ternura. Y perdóname,
pero no podré ayudarte mucho. Ya sabes que vivo con una modesta pensión de profesora, más algo de lo que recibo por tu papá. No puedo darte dinero para la entrada. Pero mamá. Carlos alzó las manos. Nunca aceptaría eso. Valeria y yo trabajamos, saldremos adelante. Anda, hijo, ve a dormir. Mañana tienes que madrugar. Se levantó, lo abrazó y lo besó en la sien, como cuando él era solo un niño. Ya verás, mañana todo se calmará. Carlos volvió a la habitación. Valeria fingía dormir, pero él sabía que bajo las mantas había una mujer muy dolida y resentida. Durante la semana siguiente, Carlos observó con atención cómo hablaba su madre y cómo respondía su esposa. Valeria era amable, educada, incluso encantadora, pero, se notaba. Bastaba un comentario inocente de su suegra para que ella se sintiera herida. Y mientras tanto, su madre hacía todo lo posible por actuar correctamente. No reprochaba nada a su nuera y trataba incluso de evitar cualquier encuentro innecesario con ella, ya fuera en el pasillo o en la cocina. Pero esa táctica no dio resultado, porque al cabo de un tiempo Valeria volvió a presentar una nueva queja a Carlos. A tu madre le resulta tan desagradable verme que se encierra en su cuarto en cuanto llego del trabajo. Y dime tú, ¿eso no es un insulto? ¿Qué hice yo para merecer eso? Sabes muy bien que no lo hace para ofenderte, respondió Carlos, ya cansado de vivir en una guerra constante en su propio hogar. Solo está en su habitación, no hay nada oculto en eso. Pero cuando tú llegas del trabajo, siempre sale a recibirte, continuó enfadada Valeria. Primero, eso me impide recibir yo misma a mi querido esposo. Y segundo, es como si quisiera separarnos. Cuando llego yo, no importo. Cuando llegas tú, todos son fuegos artificiales. Carlos sentía cómo aumentaba la tensión, sin saber cómo detenerla. Entonces, viendo su indecisión, Valeria encontró otra carta para jugar. Amor, tengo un retraso. No puedo asegurarlo aún, pero, ¿te imaginas si estoy embarazada? Sería una bendición, respondió él con firmeza. Yo sí quiero un bebé. Recuerda que dijimos que queríamos por lo menos 3. Así que es buen momento para empezar. ¿Cómo no lo entiendes? Estalló ella. ¿Cómo voy a traer un bebé aquí, para que la señora María Consuelo me esté diciendo a cada rato cómo criar a mi hijo? ¿Y por qué crees que va a meterse? Carlos intentaba resistir el embate. Porque las suegras siempre deciden por las nueras cómo deben criar a sus hijos, cortó ella. Salvo cuando el futuro papá se espabila y resuelve el tema de la vivienda a tiempo. Entonces, ¿quieres que vivamos separados, cueste lo que cueste? Preguntó Carlos con cautela. Quiero que sea solo mío, y yo solo tuya. Sintiendo que Carlos se encendía, Valeria cambió de tono. Se le acercó con ternura, apoyó la cabeza en su pecho y lo abrazó fuerte por el cuello. Entiendo que una mujer joven quiera ser dueña de su casa, le susurró Carlos al oído. Así que veamos lo de la hipoteca. Gano bien y tú también trabajas por ahora. Si nos esforzamos, podríamos comprar un estudio. Lo pagamos rápido y luego buscamos algo más grande. ¿Qué opinas? Horrible, los ojos de Valeria lanzaban chispas, ya no quedaba rastro de dulzura. ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Encerrarnos con un bebé en un cuarto minúsculo? ¿Sin espacio? ¿Y que desde pequeño se acostumbre a que sus padres no tienen dinero porque están pagando una hipoteca con intereses abusivos? Entonces, ¿qué esperas de mí? Carlos estaba harto de la discusión sin rumbo. Pero amaba a Valeria y quería encontrar la forma de reconciliarse. Pensemos en una solución que nos permita vivir cómodamente desde ya, dijo ella encogiéndose de hombros. Hay muchas formas de lograrlo. Por ejemplo, Carlos notó que ella quería cortar el tema, pero insistió. Entonces Valeria le expuso una serie de ideas que jamás se le habrían ocurrido. Ni a él ni, seguramente, a ningún otro hombre razonable.
Tu madre podría vivir en la casa de campo no solo en verano, sino todo el año, sugirió Valeria. Allí tiene su jardín, sus flores, su invernadero, está mucho mejor. Aquí solo se marchita y se aburre. El aire fresco le haría bien. Además, añadió sin mirar el rostro oscurecido de Carlos, ella podría sacar una hipoteca para comprarse un estudio. Sí, tiene poco ingreso, pero estoy segura de que toda pensionista guarda un dinerito debajo del colchón. Lo usa como entrada y asunto resuelto. Luego heredas tú esa propiedad. Y a ella le será más fácil vivir sola que a nosotros con un bebé en esta casa. Mi madre no puede vivir todo el año en la casa de campo, no está acondicionada, respondió Carlos tajante. Y tampoco puede sacar una hipoteca. Ya te lo dije, todo lo que tenía lo gastó en nuestra boda. Además, ni siquiera podría permitirse una vivienda en esta zona y no voy a permitir que se tenga que ir a las afueras y cruzar media ciudad en bus para ir al médico. Ah, entonces a tu madre no se lo permites, pero a mí sí. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Somos dos adultos jóvenes, trabajadores. Compraríamos algo en el centro, no en las afueras. La voz de Carlos cambió por completo. Pero tú sigues proponiendo que me encierre con un bebé en un estudio mientras tu madre disfruta sola de este piso enorme. Valeria apartó su mano de la de Carlos y se fue corriendo a vestirse. No pienso quedarme en un lugar donde no me valoran ni me quieren, y donde mi futuro hijo ya está perdiendo frente a una abuela egoísta. Hasta donde yo sé, aún no hay bebé, dijo Carlos por primera vez con una mirada dura e inquebrantable. Y ya estás montando una tragedia. ¿Una tragedia? Valeria lo miró por última vez, giró sobre sus talones y salió, dando un portazo que resonó en todo el piso. Durante toda la discusión, María Consuelo había estado en su habitación. No quería escuchar, pero no tuvo más remedio. Sabía cuánto sufría su hijo. Cuando el portazo marcó el final de la batalla, salió al pasillo en silencio. Carlos estaba sentado junto a la puerta, recostado contra ella. Por un momento pensó que iba a llorar, pero luego la miró. Perdón por haberte molestado, dijo él. Espero que no vuelva a repetirse. Volverá a pasar, hijo, negó con la cabeza su madre y lo invitó con un gesto a la cocina. Tomaron té con bollos, como en los días de infancia de Carlos. María Consuelo bromeaba, hacía todo lo posible por consolarlo. Valeria es buena chica. En el fondo, solo quiere su propio espacio, su hogar, dijo con voz tranquila. Pero Carlos la interrumpió. Pero está cruzando todos los límites. Tienes que ser paciente y no alterarla, le aconsejó su madre. A veces uno hiere sin querer. Tal vez yo misma la ofendí y ni me di cuenta. Es que se le ha metido algo en la cabeza, afirmó él. Pero tendrá que elegir una de las opciones que le ofrecí. No soy millonario, no puedo hacer magia. Tendrá que aceptarlo. Sin embargo, Valeria estaba decidida. Sabía que Carlos la amaba y eso le daba poder. No podía resignarse a vivir en ese piso con su suegra. Y tenía una aliada, su madre. Fue ella quien le propuso una nueva estrategia. La verdad, hija, le decía con firmeza, sería ideal que compren algo a su nombre. Tú sabes cómo es la vida. No querrás irte con una maleta si un día todo se rompe. Ay, mamá, ¿qué dices? Rió Valeria. Carlos me ama y yo lo amo. Todo irá bien. Solo falta resolver lo de la vivienda y viviremos como reyes. Y tampoco quiero hipotecarme y vivir limitada. Muchas mujeres cayeron en esa trampa, continuó su madre, tranquila. No puedes quedarte sin parte del patrimonio. Mejor que compren un pequeño piso entre los dos. Más vale eso que echar a la suegra y quedarse en este de 4 habitaciones. Luego me darás la razón. ¿O te crié para que acabes volviendo aquí con una maleta? No hace falta hipotecarse. Si María Consuelo tiene la amabilidad de irse al campo, venden este piso grande, compran uno más pequeño, y ese será de ustedes.
Eso no estaba en los planes de Valeria. En sus ambiciones, ya imaginaba una habitación para el niño, otra para la niña, una sala de juegos, un salón donde pasar las noches con su esposo. Soñaba con dedicarse al diseño de interiores y tener un blog de estilo. Y ahora su madre le hablaba de convencer a Carlos de comprar algo compartido. Aunque la idea de tener propiedad propia no sonaba nada mal. Lo pensaré, mamá. Valeria miró detenidamente el teléfono desde el cual Carlos intentaba llamarla y, en lugar de rechazar la llamada como ya había hecho varias veces antes, esta vez decidió contestar. Los jóvenes hicieron las paces, pero Valeria dejó claro que no volvería a tolerar, como ella lo llamó, una actitud tan despreocupada hacia ella. Estaba decidida a llevar lo iniciado hasta el final. Cuando Carlos le preguntó cómo se sentía, Valeria dijo que ya no tenía retraso, y luego añadió con voz triste. ¿Sabes? Puede que por los nervios hayamos perdido al bebé. Claro que ni siquiera tuve tiempo de confirmarlo, pero lo siento, Carlos, lo siento de verdad. Tú me entiendes, ¿verdad? Carlos estaba inmensamente feliz de que su esposa hubiera regresado y estuvieran de nuevo juntos. Se perdía en los ojos de Valeria y habría hecho cualquier cosa con tal de verla feliz. Trató de distraerla de los recuerdos desagradables y le prometió que pensaría en cómo alegrarla. Tú sabes bien qué es lo que puede alegrarme. Lo miró seria Valeria. Quiero que podamos pertenecernos solo el uno al otro, estar solos, sin que nadie nos interrumpa. Valeria, por naturaleza, tenía un agudo sentido de la medida y comprendía que no debía presionar más a Carlos en ese momento. Por eso no hizo más escándalos, no discutía con María Consuelo, pero hacía todo lo posible para dejarle claro a su marido que estarían mejor solos. Las palabras de su madre, sobre que se podría vender el piso y comprar con ese dinero otra vivienda a nombre de ambos, no salían de su cabeza. Así que continuaba ejecutando su plan. A veces iba a abrazar a Carlos mientras él se afeitaba en el baño y, cuando él respondía, lo apartaba con tristeza, mirando hacia la puerta, como diciendo, me encantaría, pero mamá está en casa y lo oirá todo. O lo abrazaba en la cocina y luego se apartaba bruscamente en cuanto escuchaba pasos de María Consuelo al otro lado del piso, mirándolo después con reproche, yo me entrego por completo, pero ya ves, no se puede ahora. Si Carlos hablaba de que quizá ya era momento de pensar en tener un hijo, Valeria abría los ojos con horror y decía que ese ambiente tan tenso no era adecuado para un bebé. No quiero volver a pelear contigo nunca, Carlitos, pero sé que tu madre no se mantendrá al margen de la crianza. ¿Y para qué pelearnos? No podemos pagar una hipoteca sin apretarnos el cinturón, y no tenemos otra forma de adquirir vivienda, así que por ahora, esperemos. Se acercaba el buen tiempo y María Consuelo empezó a prepararse para ir a su casa de campo. Sabía que algo no iba bien en la familia de su hijo, y comprendía perfectamente que su presencia era el motivo. Mujer discreta y reservada, si hubiera podido, se habría marchado antes, pero el problema era que en invierno no se podía vivir en esa casa. Ahora que el sol primaveral ya calentaba la tierra, María Consuelo empacó y avisó a su hijo de que el sábado debía ayudarla con la mudanza. Sin problema, mamá, respondió Carlos con una gran sonrisa. Lo hacemos el sábado por la mañana. Incluso Valeria, que últimamente ni molestaba ni prestaba atención a María Consuelo, le regaló una amplia sonrisa. Sabía perfectamente que, con la segunda madre ausente, le sería más fácil convencer a Carlos de cualquier cosa. María Consuelo salió a comprar algunas cosas que necesitaría en la casa de campo. Claro que podía pedirle a Carlitos que se las llevara luego, pero dudaba que su nuera reaccionara bien. Mejor tener todo preparado. Y justo ahí ocurrió el contratiempo. En los escalones de la tienda, María Consuelo tropezó y se torció el tobillo. Antes de que cundiera el pánico, unas manos fuertes la sostuvieron y la llevaron con cuidado hasta un banco cercano. ¿Qué hace una dama tan encantadora aquí sola?, preguntó su salvador, que resultó ser un hombre de su edad, quizás algo mayor.
Al ver que junto a ella había un caballero de apariencia respetable, María Consuelo se encogió de hombros y explicó que solo iba a hacer unas compras. Pues ahora lo que necesitan no es el supermercado, sino una clínica o, mejor aún, el centro de urgencias. ¿Vino en transporte público? ¿En qué? Repitió ella, aunque ya no importaba. El hombre entendió que había venido caminando, así que fue rápidamente a por su coche, la ayudó a subir y, en 15 minutos, ya estaban en el centro médico. Así conoció a Rafael. Era un médico jubilado que antes trabajaba en emergencias y no pudo ignorar a alguien en apuros. Hablaron mucho. Cuanto más se conocían, más se gustaban. Rafael también era viudo, sus hijos ya eran mayores, y María Consuelo le cayó muy bien. El esguince resultó serio, así que su mudanza se pospuso. Pasaba los días en su cuarto, conectada al portátil, hablando por videollamada o mensajes con Rafael como si fueran adolescentes. María Consuelo estaba radiante, rejuvenecida y, a pesar de su inmovilidad, miraba el futuro con optimismo. Esta situación agradaba a todos, menos a Valeria, que ya había planeado una despedida solemne para su suegra, deseando verla instalada por 6 meses en la casa de campo. Pero ahora no solo seguía allí postrada, pidiendo que le llevaran comida, que le quitaran el plato o que la ayudaran a ir al baño, sino que encima había encontrado novio. Y a esa edad. Las personas decentes después de los 60 esperan nietos, le reprochaba Valeria a su esposo. Y mira tú, la señora anda tras los galanes. Ese hombre no es ningún galán, solo se conocieron por casualidad y se caen bien, respondía Carlos riéndose. ¿Qué tiene de malo que se hablen? Pues a mí sí me molesta. Respondía Valeria a la ofensiva. Carlitos, esto no puede seguir así. Hay que resolver lo del piso. Estoy lista para tener un bebé, pero tú sabes bien que no lo voy a traer a este lugar. ¿Me entiendes? Entonces le soltó su plan. O ella seguía siendo una sirvienta al servicio de la reina suegra, o vendían el piso grande y compraban 2 más pequeños. Piensa, a tu madre le basta con un estudio, vive sola. ¿Para qué necesita tanto espacio? Nosotros compraríamos uno de 3 habitaciones para tener cuarto para los niños y nuestra habitación. Carlos abrió la boca para replicar, pero Valeria lo silenció con otro argumento preparado. Y ni creas, ese tal Rafael seguro le va a pedir matrimonio. Todos esos viejos buscan herencias ajenas. Luego vas a tener que compartir con él lo que deje tu mamá. Ya le estás casando y enterrando a mi madre, rió Carlos. Pero Valeria le apretó la mano con seriedad. Creo que hay que pensar en todo con antelación. Pero, cariño, Carlos estaba desconcertado, sabías con quién te casabas. Me estás exigiendo que consiga un piso como si fuera fácil, como si... Sabía que me casaba con un gran hombre, que me ama y quiere hacerme feliz, lo interrumpió Valeria. Pero ahora pareces un perro del hortelano, ni haces ni dejas hacer. Pagar hipoteca es vivir al límite. Y yo no vine aquí a parir entre visitas y gritos. Ya me siento como la criada. Así que decide, Carlitos. Si vamos a tener un hijo, será en un buen hogar. Y si no somos una familia, sino este desastre. ¿Cómo que no somos familia? Se sobresaltó Carlos. Porque en una familia de verdad se crían hijos. Y yo, mientras no tengamos casa, no pienso dar ese paso, concluyó ella, dándole la espalda. Aunque Carlos nunca le había negado nada, salvo en este tema, Valeria estaba decidida. Iba a salirse con la suya. Sí o sí. De hecho, ya hacía un par de semanas que Carlos, sin que Valeria se enterara, le había sugerido a su madre una solución parecida, vender el piso grande y mudarse. Le comentó que pagar los servicios de un piso de 4 habitaciones con su pensión no era fácil, y que sería mejor que cada quien viviera por separado. Así ellos evitarían la hipoteca, y a María Consuelo le sería más sencillo. Pero aún no habían tomado una decisión definitiva, y él prefería no contarle nada a Valeria hasta estar seguro.
El problema es que María Consuelo escuchó claramente toda esa discusión. Valeria gritaba demasiado alto. Y no solo ella la oyó, justo en ese momento, Rafael había llamado por videollamada. «Qué interesada es tu nuera», dijo él con tono serio. Bueno. Valeria en el fondo no es mala, intentó defenderla a María Consuelo, pero Rafael se echó a reír. Nosotros, los viejos codiciosos que tanto amamos las herencias ajenas, vemos que aquí hay gato encerrado. Puede ser, Rafaelito, suspiró con pesar María Consuelo y, para su propia sorpresa, añadió, ¿y si vienes a casa? Tomamos un té, charlamos un rato. Será un placer, sonrió Rafael desde la pantalla. Rafael se presentó en la puerta 40 minutos después, perfectamente arreglado, con una caja que escondía una tarta y una botella de vino. Para María Consuelo, a quien su hijo ayudó a salir del cuarto, fue una verdadera fiesta. Pero Valeria, al ver al hombre, soltó un bufido despectivo y se giró bruscamente. Intuía que su suegra, normalmente suave y dócil, podría haber cedido a sus presiones, pero aquel hombre canoso e inesperadamente firme le generaba desconfianza. «Bueno, ¿vamos a tomar ese té?», invitó Carlos con amabilidad. «Si ustedes quieren, pueden tomar todo el té que quieran». «Yo tengo cosas que hacer», replicó Valeria con enfado, encogiéndose de hombros y apresurándose a salir. «¿A dónde vas, mi amor? No me dijiste que tenías algo pendiente». Carlos intentó seguirla, pero Rafael, sin que Valeria lo notara, le sujetó la muñeca. «Deben ser cosas muy importantes, cosas de mujeres, urgentes e impostergables», dijo con intención. «Qué bien decide usted en casa ajena que se puede postergar y que no», espetó Valeria con veneno, entendiendo perfectamente el mensaje oculto del invitado. Pero ya era tarde para retractarse. Se puso la chaqueta, agarró el bolso y se dirigió al ascensor. Mientras tanto, Rafael y María Consuelo, sin prestarle atención, comenzaron a poner la mesa entre los dos. Carlos, inquieto, intentó varias veces salir tras su esposa, pero Rafael lo mantuvo ocupado con pequeñas tareas, enjuagar los platos, traer copas, cualquier cosa para distraerlo. Cuando finalmente se sentaron y el pastel ya estaba servido, Carlos no pudo contenerse más. «¿Por qué insististe tanto en que no fuera tras ella? ¿Qué clase de cosas urgentes tenía que hacer? Mamá, ¿tú sabías algo? ¿Quieren decirme algo?» Rafael resopló con intención, miró a María Consuelo e hizo un gesto para que guardara silencio. «¿Y no estás cansado de hacerte el ingenuo?», dijo muy serio, mirando directamente a Carlos. Y antes de que pudiera protestar, continuó, «Tu mujer te manipula, y no solo a ti. También hace que tu madre se sienta una intrusa. ¿Crees que es fácil a su edad oír que estorba? ¿Y si Valeria tiene razón?», murmuró Carlos, mirando sus manos. «Tal vez solo quiere un hogar para nuestro futuro hijo. Valeria quiere que tu propiedad se vuelva compartida y asegurarse de que si un día la echas, no se vaya con una mano delante y otra detrás», sentenció Rafael. «¿Y qué tiene eso de malo?». Carlos no quería ceder. «Nada, si los dos comienzan de cero y pagan juntos. Pero si tú dilapidas la herencia de tu padre para regalarle la mitad a una oportunista, eso ya es otra historia. Y no olvides que también están los derechos de tu madre». «¿Y a usted qué le importa?». Carlos alzó la cabeza con rabia. «Además, ya habíamos hablado del tema con mi madre y ella no estaba completamente en contra». «Pues ahora sí lo está», respondió Rafael con calma, haciendo otro gesto a María Consuelo para que no interviniera. «Ella no quiere irse a un cuchitril. Nadie los echa de aquí. Si quieren otro piso, trabajen por él. Según tengo entendido, ganas bien, así que pueden permitírselo». Carlos negó con la cabeza, abatido. «Mamá, ¿tú qué piensas?», preguntó. «Porque si lo piensas bien, Valeria tiene un punto». «Hijo», María Consuelo habló con dulzura. «Vender el piso sería un error.
Rafael tiene razón. Entonces no habrá venta, murmuró Carlos. Pero sabes que venderlo entero es mejor que solo mi parte. ¿Así? Así que ya hablas de negocio, Rafael lo miró con desdén. ¿Tan lejos estás dispuesto a llegar por tu esposa? Estoy dispuesto a todo, por mí mismo, respondió Carlos, conteniendo su voz. Queremos formar una familia. Yo también soy dueño de este piso. No solo no venderás el piso entero, dijo María Consuelo con voz firme, mientras Rafael le apretaba cariñosamente la mano, tampoco venderás tu parte. Esta es la memoria de tu padre. No podemos traerlo de vuelta, pero hazme caso, Carlitos, no lo hagas. Lo que nadie sabía era que Valeria, al darse cuenta de que había salido en pantuflas, había vuelto sin hacer ruido y escuchado toda la conversación desde el pasillo. Esperaba doblegar pronto a Carlos y tener esa vivienda en su bolsillo. Pero no contaba con la resistencia de María Consuelo, siempre tan blanda. Claramente, Rafael era la razón detrás de este nuevo carácter. No volvió a hablar con Carlos del tema en los días siguientes. Esperaba a que su suegra mejorara y finalmente se fuera al campo. Tal vez entonces podría retomar su estrategia. Pero Carlos callaba. Aquella conversación le había abierto los ojos. Estaba dispuesto a empezar de cero con su joven esposa, siempre y cuando ella dejara de exigir tanto. Como bien dijo Rafael en su siguiente visita, los padres de Valeria no se apresuraban a vender nada para ayudarla. ¿No era eso prueba de que lo estaban utilizando? Valeria solo volvió a hablar del tema en verano, cuando descubrió algo inesperado. El retraso esta vez era real. La joven ambiciosa no tenía intenciones de atarse con un hijo. Cuando le dijo a Carlos que estaba lista para ser madre, solo lo usó como gancho. Ahora se veía obligada a tomar decisiones. Amor, ¿qué vamos a hacer?, preguntó al ver las 2 rayas del test. Carlos notó que ella estaba visiblemente triste. No entendía cómo una mujer casada podía reaccionar así. Vamos a esperar a nuestro bebé con ilusión, dijo abrazándola. Si supieras cuánto te amo, cuánto deseo a este hijo. No hablo de eso. Valeria se zafó del abrazo y dio unos pasos. Te dije que no quiero criar a un niño en esta casa compartida. Y no has hecho nada para solucionarlo. Nada. Eres el hombre de la casa. Solo puedo ofrecerte una hipoteca, respondió Carlos con suavidad. No tengo otra manera de comprar algo bueno. Pero saldremos adelante. Ah, ahí está el dinero, gritó Valeria girando en círculos. Lo guardas todo. ¿Para qué quieres este palacio si vamos a pasarnos 20 años pagando una hipoteca? ¿Y me preguntaste a mí? No voy a obligar a mi madre a vender. Ni siquiera su parte, murmuró Carlos. Pero si puedes hacerme esto a mí, chilló Valeria. Yo confié en ti. Pensé que estaríamos juntos siempre. Y lo estaremos. Intentó abrazarla. Ahora seremos padres, tenemos aún más razones para luchar. Todo saldrá bien. No. Valeria ya sabía que el plan se torcía. No tendremos razones, sino límites. No nací para contar monedas mientras tu mamá vive como reina. El bebé necesita lo mejor. Yo necesito lo mejor. Con mi salario no tendremos que contar monedas, intentó justificarse Carlos, pero Valeria lo empujó fuera de la habitación y cerró la puerta de un portazo. No nací para mendigar con un hijo en brazos. Los hijos deben venir cuando haya una casa lista, no con promesas. Y tú solo sabes cuidar a tu mamita. Carlos pasó la noche pensando. Fue la primera vez que durmieron separados. Valeria comprendió que con esta inesperada maternidad perdía el control sobre su esposo. Necesito vivir con comodidad. Sé lo que valgo, Carlos, le dijo cuando él se negó a vender su parte. Unos días después, Carlos fue solo a casa de su madre. Allí estaba también Rafael, pero el joven no pudo ocultar su tristeza. Déjalo. Ya hablará,
susurró Rafael abrazando a María Consuelo. Con esa mujer, convivir es casi un castigo. María Consuelo solo asintió y se puso a preparar el plato favorito de su hijo. Al menos en eso, Carlos encontraría consuelo. Mientras tanto, Valeria se desahogaba con Patricia. No pensé que fuera un ser tan asqueroso. Esperó a que quedara embarazada para sacar su verdadero yo. No quiere vender su parte. Y la hipoteca no es opción. Si pierde el trabajo, ¿tendré que pedirle para toallas sanitarias? Esa bruja vieja necesita comodidad, pero yo y mi hijo no. ¿Y para qué sirve estar casada si no gano nada? Es un asco de hombre. ¿Y el bebé? Preguntó Patricia. Él no tiene la culpa. No hay bebé ni lo habrá, sonrió Valeria con crueldad. Me hice un aborto y le mandé el comprobante a Carlos por mensaje. Que vea lo que logró. Pero no importa, salgo de esta familia justo a tiempo. Soy joven, bonita, sana. Encontraré a un verdadero hombre y tendré hijos de alguien que valga la pena, no de este llorón. En el fondo, Patricia se alegraba por Carlos. Estar casado con alguien como Valeria era un arte en sí mismo. Al menos el chico había despertado antes de que le apretaran del todo la soga al cuello. Muy lejos de allí, en la casa de campo de su madre, Carlos miraba el cielo estrellado y soñaba con que algún día tendría una familia de verdad. Pero esta vez, no se dejaría engañar por una sonrisa bonita. Buscaría carácter, no apariencia. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.